Bienvenidos a Soul Uzumaki Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon, en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfics exclusivo, esto para aquellos que quieran apoyarme, y así poder seguir subiendo más de estas maravillas historias. Y les recuerdo que dejen su likes y suscribirse. Con eso sería todo, que tenga un bonito día. Capítulo 44. 3 nuevos Shikigami. Megumi Fushiguro no era un hombre de muchas palabras, pero le gustaba sentir las emociones de los demás. Notó la renuencia de Shin y se dio cuenta de que la poción en su mano podría haber tenido un costo muy alto. Sin dudarlo, le devolvió la poción a Shin. Kagura, recupera esta poción. Puedo arreglármelas por mi cuenta. No digas tonterías. Desde que te lo di, úsalo. De hecho, el costo de crearlo no fue bajo, pero ya se ha fabricado y sería un desperdicio no usarlo. Esto fue hecho a medida para ti, es inútil para mí. Eso era mentira, pero si no lo decía así, Megumi no aceptaría la poción. Muy bien, entonces, lo apreciaré. Sí, bébelo ahora. No puedes llevártelo de todos modos, desaparecerá si está a más de 64 metros de mí. Además, su duración es de 1 hora, así que vigila la hora. Megumi asintió y se tragó la poción de un trago. E inmediatamente, sintió que el poder dentro de su cuerpo aumentaba rápidamente, incluso sintiendo que podía levantar todo el edificio del dormitorio frente a él. E inmediatamente corrió todo el camino hasta los campos de entrenamiento de Jujutsu para prepararse para el ritual de domesticación. Aunque perdió el control de su fuerza varias veces en el camino y rompió varios agujeros grandes en las paredes, solo le tomó unas pocas colisiones adaptarse rápidamente a su intensidad física actual y usarla con soltura. Buey penetrante. Un toro robusto salió lentamente de un parche de sombra. Se rascó los cascos y de repente atacó a Megumi. Megumi atrajo al Tsuranouki Yari y lo esquivó hacia un lado, luego atravesó al buey penetrante con una sola estocada. Observando a Megumi desde la distancia, para evitar que invocara algo que no debería, Satoru vio los ágiles movimientos de Megumi y su asombrosa velocidad y poder. No pudo evitar recordar ese día en que ese hombre le atravesó el cuello. Pensar que la mejora me permite comparar la fuerza y la velocidad de Megumi con las de Toji. La poción de Shin es verdaderamente poderosa con una velocidad y fuerza comparables a las de Toji. Domar a Shikigami además de Mahoraga era simplemente demasiado fácil para Megumi. Pronto, el funeral del tigre y los ciervos redondos también fueron domesticados por Megumi uno por uno. Megumi no tenía intención de domesticar a Mahoraga en absoluto, porque sabía muy bien que incluso con su fuerza actual, no podía derrotar a Mahoraga, que podía adaptarse a todo. Actualmente, las únicas 4 personas en el mundo que podían derrotar constantemente a Mahoraga eran Satoru, Shin, Sukuna y Yuki. Para lidiar con Mahoraga, uno debe usar un movimiento de ráfaga alta para matarlo de un solo disparo. De lo contrario, una vez que la rueda detrás de su cabeza gire, el mismo movimiento ya no causará daño efectivo. Este era el tesoro del clan Zenin, el Shikigami más fuerte, capaz de adaptarse a todos los fenómenos. La espada de 8 mangos divergentes y la divine general Mahoraga. Después de apuñalar a ciervos redondos, que podían usar la técnica maldita inversa, hasta la muerte con unos pocos empujones, Megumi miró la larga lanza en su mano y sintió una sensación de irrealidad. No era que no hubiera intentado domesticar a estos 3 Shikigami antes, pero fue enviado volando por buey perforador, o resultó gravemente herido por el gran poder de Tiger Funeral, o agotó su energía maldita sin poder infligir daño efectivo a los ciervos redondos. Pero hoy, había lidiado fácilmente con 3 Shikigami. Kagura es de hecho muy fuerte. Incluso una persona común mejorada por él probablemente podría poseer la fuerza de un espíritu maldito de grado especial. Después de terminar la domesticación, Megumi fue al dormitorio de Shin nuevamente. Originalmente quería invitar a Shin a comer para agradecerle, pero tan pronto como entró por la puerta, vio a 2 personas con conjuntos completos de armaduras Netherite. Itadori, ¿cómo llevas la armadura de Kagura? Recuerdo que ni siquiera Gojo-sensei podía soportar el peso de este traje. Yuji se quitó el casco y señaló al bloque de comando y a Megumi con la cara emocionada. Es esto. Siempre que ingreses algo de energía maldita para que la grabe, puedes usar libremente los elementos que Kagura creó dentro de un radio de 64 metros centrado en este bloque.
La armadura y las manzanas doradas encantadas que no podíamos recoger antes ahora se pueden usar normalmente. Ya que tú también estás aquí, probémoslo juntos. Megumi intentó ingresar algo de energía maldita en el bloque de comando, luego intentó tomar el tridente entregado por Yuji. Shin dijo, todo esto es gracias a Itadori. Me quejé con él de que este bloque de comando no se podía activar con energía maldita en absoluto, pero él no lo creyó y lo intentó, e inesperadamente logró conducirlo. Parece que fue solo porque ya tenía mi energía maldita y no podía reutilizarse. Además, descubrí que dentro del alcance efectivo del bloque de comandos, incluso si me alejo, los elementos que creé no desaparecerán. Aunque esto apenas está arañando la superficie de las funciones del bloque de comandos, al menos finalmente podemos usarlo. Megumi miró el bloque de comando y no pudo evitar reflexionar profundamente. Instintivamente pensó en usar el bloque de comando para ayudarlo a domesticar a Mahoraga. Se imaginó a sí mismo usando un conjunto completo de armadura que brillaba con luz iridiscente, sosteniendo un tridente brillante y luego usando la poción que le prestaron hace un momento para mejorarse a sí mismo. Quizás el estado más fuerte que puedo imaginar es la apariencia más ordinaria de Kagura durante la batalla. Realmente todavía no puedo compararme con él. Si Shin supiera que estaba pensando esto, definitivamente diría, no. Todavía no soy tan extravagante. No hay necesidad de usar pociones en absoluto. Shin no podía imaginar que nadie pudiera derrotarlo cuando estaba completamente cubierto con una armadura de máxima técnica. ¿Qué tan fuerte tendría que ser un enemigo para obligarlo a usar una poción para mejorar? La espinilla actual ya estaba en la cima absoluta del poder de combate mundial. Si dejas que Shin pelee con Satoru ahora, los dos podrían estar igualados. Quien fuera arrastrado primero al dominio del otro perdería. Después de todo, la espinilla actual carecía de la capacidad de contrarrestar el vacío ilimitado. Por supuesto, ser arrastrado al dominio se refiere a ser arrastrado completamente desprevenido. Pero si Satoru y Shin acordaban un duelo, entonces Shin le mostraría a Satoru lo que significaba contraconstrucción. Simplemente le dará a sus creaciones atributos que contrarresten específicamente el infinito y el vacío ilimitado. Después de ignorar el hacha de Satoru, lo aplastará con estadísticas puras. Mientras Shin conociera la información del enemigo, en menos de una semana, diseñaría un conjunto completo de contramedidas. Por ejemplo, ya había almacenado equipo para contrarrestar a Sukuna, Kenjaku, Dagon y Anami. Si no fuera por la falta de puntos de experiencia, Shin incluso querría hacer contraataques para todos en el mundo. Capítulo 45. Tokyo Disneyland. La conmoción de la acción colectiva del espíritu maldito y la invasión de Jujutsu-Hai pasó rápidamente. Shin no sintió ninguna diferencia en su vida en comparación con antes, aparte de tener más de 10 veces la carga de trabajo diaria. Después de todo, esas ratas apestosas en las alcantarillas no se atrevieron a mostrar la cara para causar problemas en este momento. Déjame ver, es la misión de hoy exorcizar a todos los espíritus malditos en TDL, Tokyo Disneyland. En serio, todos los demás en Jujutsu-Hai también habían recibido misiones similares, como limpiar Ginza, Shinjuku, Shibuya, el templo Sensoji, el santuario Meiji-Jingu, etc. El número de personas despachadas variaba según el tamaño del área a despejar. Aparte de la secundaria de Jujutsu de Tokio, todos los demás hechiceros de Jujutsu de Tokio también fueron llamados a trabajar. Por ejemplo, Shin y Nanami Kento fueron asignados a Disneylandia. A la entrada de Disneyland, Nanami Kento revisaba la hora en su reloj de pulsera de vez en cuando. Shin vino corriendo a toda prisa, jadeando mientras se disculpaba, lo siento, Nanami-san. El tráfico en la entrada de Disneyland estaba bloqueado por kilómetros, así que salí corriendo. ¿Llego tarde? No es demasiado tarde. Eres mucho mejor que Gojo-san. De todos modos, todos están aquí ahora, así que comencemos la misión. Espero que podamos salir del trabajo a tiempo hoy. Para ser honesto, Shin no estaba muy familiarizado con Nanami Kento, solo se habían conocido una vez en el primer capítulo por lo que se sintió bastante incómodo por llegar tarde. Para compensarlo, asumió el 70% del área de Disneyland. Déjame esta área y esta área a mí, Nanami-san. Definitivamente haré un hermoso trabajo.
Déjeme el área que marcó, simplemente vaya a la pequeña sección restante. Shin no dijo nada más porque entendió al adulto maduro frente a él, que parecía vestido de oficinista. Era mucho más confiable que Satoru y cuidaba mucho a sus jóvenes, era una persona fuerte y gentil. Incluso si Shin insistía, Nanami Kento no le daría el área más grande, por lo que Shin decidió acelerar sus exorcismos para despejar la mayor parte del área posible. Muy bien, la misión ha comenzado. Tome esta placa de identificación, podemos dirigirnos directamente en breve. Además, esta misión debe completarse justo delante de las narices de la gente común, así que tenga cuidado al actuar y no los asuste. Eso es todo. Entendido. Te garantizo que la misión se completará. Después de que los dos entraron a Disneylandia, inmediatamente se dirigieron en dos direcciones diferentes. Esta misión fue muy hostil para Shin. La gente común podía ver sus creaciones de técnica maldita, por lo que solo podía confiar en sus puños para exorcizarlos uno por uno. Todo es culpa de Kenjaku por causar un desastre tan grande y hacernos trabajar tan duro a los hechiceros de Jujutsu. La misión de limpieza implicó barrer gradualmente todo Tokio durante 3 meses, repitiendo el proceso cada 3 meses. Debido a que había tan pocos hechiceros de Jujutsu, ni siquiera había días libres para las rotaciones de turnos. Shin incluso tenía ganas de ir a misiones fuera de la ciudad todos los días. Al menos para esas misiones, solo tenías que exorcizar al espíritu maldito que causaba problemas, a diferencia de ahora. Shin aplastó casualmente un gusano en su mano y se volvió hacia la siguiente ubicación. La casa embrujada, puede que haya algunos espíritus malditos más aquí. Mostró su identificación y evitó la larga fila para entrar a la casa embrujada. Después de todo, no se podía esperar que un hechicero de Jujutsu en una misión esperara en la fila para cada atracción. ¿Cuántos podrían terminar en un día así? Al entrar en la casa embrujada, Shin descubrió una gran cantidad de energía maldita residual. Los gusanos volaban de vez en cuando, dejándolo más que molesto. Mientras tanto, la gente común cercana observaba a este bicho raro con miradas extrañas, mientras ocasionalmente golpeaba el aire o apretaba la mano con fuerza como si aplastara algo. Todos se quedaron lejos de Shin. Después de todo, parecía que tenía una enfermedad mental y no era alguien con quien meterse. Mami, ¿qué está haciendo ese hermano mayor? Oh, ese es un tipo de arte de performance. Vamos, no lo molestes, ¿de acuerdo? Está bien. Shin continuó avanzando cuando de repente, un espíritu maldito negro de medio metro de altura, parecido a una bola de pelo, se abalanzó. Se paró justo en el medio del camino y se extendió con su par de garras tan delgadas como postes de bambú, empujando a un niño cercano al suelo, lo que hizo que aterrizara sobre su trasero. El niño rompió a llorar en el acto. ¡Uah! Su madre trató de levantarlo, pero el espíritu maldito se arrastró sobre el niño y no lo dejó pararse. La madre lo intentó varias veces sin éxito y se enojó, pensando que el niño estaba haciendo una rabieta. Cariño, si no te levantas ahora, mami se enojará. Shin no podía soportar ver que el trasero de este niño pequeño se lastimara más, así que se apresuró, le quitó el espíritu maldito y lo levantó al mismo tiempo. Levántate rápido, amiguito, no hagas enojar a tu mamá. No, sollozo, quería levantarme justo ahora, pero, sollozo, sentí como si algo me estuviera frenando. Shin no se quedó a escuchar más. Después de todo, él todavía tenía una misión. Con una repentina oleada de fuerza en la mano que agarraba al espíritu maldito, lo aplastó. La sangre del espíritu maldito y las extremidades cortadas se disiparon rápidamente en el aire. Esta era la forma típica en que los espíritus malditos comunes causaban problemas a los humanos. De hecho, los espíritus malditos estaban en todas partes en la vida diaria causando problemas, ya fuera lanzando repentinamente sus documentos en papel al aire, empujando su frágil taza al piso o tropezándolo mientras caminaba. Solo los espíritus malditos por encima del grado 2 representaban una amenaza directa para la vida de los adultos, pero los que superaban el grado 2 eran muy raros. De hecho, salvo accidentes, todo este Disneylandia no produciría un solo espíritu maldito por encima del grado 2 en 10 años. Mientras no fuera un lugar donde las emociones negativas fueran densas y concentradas, los espíritus malditos nacidos no serían fuertes.
En lugares como las empresas negras, el resentimiento de todos es muy fuerte y se centra en grandes cargas de trabajo o jefes sin escrúpulos. En tales casos, la energía maldita filtrada resonará y se agregará en poderosos espíritus malditos. Shin trabajó desde la mañana hasta las 4 de la tarde, solo tomando unos bocados de bistec y una manzana en el medio. Finalmente, se encontró con Nanami Kento nuevamente. Había terminado alrededor del 60% del área, mientras que Nanami Kento había terminado el 40%. Uf, Nanami, la misión está completa. ¿Podemos salir temprano del trabajo y relajarnos ahora? ¿Qué tal si te invito a una comida como disculpa por llegar tarde esta mañana? Entonces vamos a comer juntos. Mi golosina. Los dos dejaron TDL juntos. Al igual que los turistas que los rodeaban, sus rostros rebosaban de sonrisas relajadas. Capítulo 46. Las reservas de grado especial de Kenhaku en el mismo edificio de apartamentos en ruinas. Kenhaku, Maito, Anami y Dagon se reunieron para discutir sus planes. Las tumbonas de la playa dentro del dominio habían desaparecido, dejando solo cuerpos humanos retorcidos e irreconocibles esparcidos por la arena dorada. Algunas de estas personas estaban hinchadas como globos, mientras que otras estaban estiradas varios metros de largo. Aún más trágicos fueron los retorcidos en pares o tríos como giros de masa frita. Todos estos eran humanos que Maito había usado para entrenar su técnica maldita recientemente, secuestrada desde el exterior por Kenhaku. Para evitar ser detectado por los hechiceros de Jujutsu, buscó específicamente a los ancianos que vivían solos o a los que vivían aislados. Después de todo, realmente necesitaba la técnica maldita de Maito. La transfiguración ociosa era el verdadero núcleo de sus planes futuros. Por eso Kenhaku asumió riesgos tan grandes para capturar humanos para que Maito practicara. Maito preguntó, maldita sea. Últimamente me estoy quedando sin materiales en serio. Kenhaku, ¿cuándo podemos salir exactamente? Desde que Sukuna pronunció ese nombre la última vez, los 3 espíritus malditos restantes habían comenzado a dirigirse al hombre con los puntos en la frente como Kenhaku. Kenhaku permaneció tranquilo e imperturbable. Aunque su plan no había tenido pleno éxito, la parte más importante de la primera fase, el plan para resucitar a Sukuna, podría considerarse un éxito marginal. No tengas tanta prisa, Maito. Últimamente, esos hechiceros de Jujutsu han estado purgando frenéticamente a los espíritus malditos, como si se hubieran vuelto locos. Nos mantendremos callados por ahora y nos mudaremos en 1 o 2 meses una vez que amaine el calor. Da la casualidad de que necesito estos próximos 2 meses para poner algunas cosas en marcha. Por cierto, un grupo de humanos llegará en breve. Prepara los objetos malditos que recuperamos del Instituto de Jujutsu de Tokio. Voy a realizar un ritual de encarnación para reforzar nuestra fuerza de combate. ¿De dónde venía este grupo de humanos? Maldecir a los usuarios, por supuesto. Esos usuarios de maldiciones desafiarían montañas de espadas y mares de fuego si hubiera dinero involucrado, y mucho menos Kenhaku simplemente invitándolos aquí a discutir planes futuros. Aunque estos usuarios de maldiciones eran lo suficientemente decentes, con un promedio de grado 2, y 1 o 2 incluso alcanzaron el grado 1, no tenían poder para resistir dentro del dominio de Dagon. Al instante quedaron atados fuertemente por las raíces de Anami. Kenhaku, llevando una gran bolsa de objetos malditos, comenzó a dárselos a los usuarios de la maldición uno por uno, comenzando por el primero. Yukiona, Umibosu, Aobosu, Kappa, Rokurokubi, Tokyo Jujutsu High tiene una gran colección de cosas buenas. Y estos, por supuesto, el ritual de encarnación de los objetos malditos no tuvo un éxito del 100%. Aquellos usuarios de maldiciones que fallaran en la encarnación serían retorcidos por la inmensa energía maldita del objeto maldito y luego corroídos en un charco de limo. Afortunadamente, la tasa de éxito fue superior al 80%. Con solo unos pocos usuarios de maldición adicionales consumidos, todos los objetos malditos se encarnaron con éxito. Los usuarios adicionales de la maldición fueron arrojados a Maito para que sirvieran como materiales. Los materiales de usuario de maldición de grado 2 o superior eran raros. Maito se rió feliz, sintiendo de repente que quedarse adentro no era un gran problema después de todo.
Los espíritus malditos revividos eran en su mayoría de grado especial. Naturalmente, no seguirían obedientemente las órdenes de Kenjaku. Tan pronto como se despertaron, no podían esperar para lanzarle un ataque. Por supuesto, Kenjaku no esperaba que fueran obedientes. La manipulación espiritual maldita de este cuerpo había estado ansiando acción durante mucho tiempo. En el aire, copos de nieve, sangre venenosa, garras afiladas y ondas de agua volaron hacia Kenjaku. Él ni los esquivó ni los evitó, simplemente activando su técnica. Máximo. Uzumaki. Un rayo de energía maldita de alta densidad surgió instantáneamente del vórtice completamente negro, atravesando la docena de espíritus malditos de grado especial que tenía ante él en un abrir y cerrar de ojos. Realmente sobreestimándose a sí mismos. No sois más que un grupo de chusmas que apenas han alcanzado el nivel de espíritus malditos de grado especial. Atreverse a resistir en lugar de aceptar obedientemente mi gobierno. La fuerza de Kenjaku estaba firmemente en el rango de hechicero de grado especial. No le importaban en absoluto los espíritus malditos ordinarios de grado especial. Solo los espíritus malditos capaces de expandir un dominio obtendrían una segunda mirada de él antes de que les concediera una profusión de útero, los aplastara en orbes y se los tragara enteros. En poco tiempo, una docena de orbes aparecieron ante Kenjaku. Inexpresivo, se los metió en la boca uno por uno y asintió con satisfacción. Complementar tanto poder de combate de grado especial a la vez lo hizo sentir bastante satisfecho. Una pena. Una vez controlado por la manipulación del espíritu maldito, el límite superior de un espíritu maldito queda estrictamente limitado. Estos grados especiales, que apenas comprenden sus malditas técnicas, son de uso limitado. Solo pueden servir para detener a ese grupo de hechiceros de Jujutsu de grado 1. Sus ojos no pudieron evitar volver a Maito, que estaba practicando su técnica sin cesar con un usuario de maldiciones. La sonrisa en su rostro era imposible de reprimir. Sí, así como así, practica más. Sería aún mejor si pudieras aprender a expandir dominios. Incluso si no lo haces, haré un buen uso de tu técnica maldita. Mientras Maito, como un niño que acababa de recibir un juguete nuevo, estaba ocupado torturando al usuario de la maldición, de repente sintió un escalofrío sin ninguna razón. Sin embargo, rápidamente volvió a sonreír y continuó amasando al usuario de la maldición ante él en varias formas, como si estuviera jugando con plastilina. Durante un tiempo, los gritos del usuario de la maldición y la extraña risa de Maito resonaron incesantemente. Capítulo 47. Jugando con el bloque de comandos Boom. Un tridente que emitía un resplandor púrpura atravesó un edificio abandonado. Shin salió lentamente del gran agujero que el tridente había tallado en la estructura. Sacó el tridente, todavía manchado con motas de sangre espiritual maldita púrpura, del suelo y lo retrajo. Muy bien, ese es otro espíritu maldito de grado 1 agregado a mi récord de desempeño. Puedo relajarme el resto del mes. Hizo una nota en su folleto y salió del edificio sin terminar, silbando alegremente. En cuanto a las huellas de la batalla que quedan atrás, naturalmente serían manejadas por el supervisor asistente profesional y los miembros de la ventana. En la última semana, Shin ya había exorcizado al menos 15 espíritus malditos de grado 1 y 20 maldiciones de grado 2, con innumerables otras piezas de espíritus basura. No podía imaginar que tantos espíritus malditos estuvieran escondidos solo en esta pequeña área de Tokio. Si no tuviera una brújula que pudiera localizar espíritus malditos, no habría podido encontrar aquellos que estaban bien escondidos. Afortunadamente, los espíritus malditos básicamente nunca abandonan el lugar donde nacieron. Aún más afortunadamente, los lugares donde nacen suelen ser sombríos y desiertos. De lo contrario, tener tantos espíritus malditos sería como tener una docena de tanques. Entrando en una zona residencial, sacó un trozo de sustancia púrpura y translúcida de su túnica y construyó un objeto parecido a una puerta frente a él. Motas de partículas de luz púrpura se arremolinaron alrededor de la puerta, haciéndola parecer aún más espeluznante. Este no era otro que el portal abisal. Shin ya había visitado el Nether y el End, solo para descubrir que no había criaturas vivientes allí. El Nether contenía solo un mar de lava abrasadora, el vasto y extraño bosque deformado y las grandes y magníficas fortalezas Nether.
Al final no había Ender Dragón, solo esos enormes pilares de obsidiana se alzaban en las islas flotantes de piedra del final. En cuanto al propósito de sacar el portal abisal ahora, naturalmente, fue utilizar su máxima técnica para convertirlo en un verdadero portal. Acompañado por la entrada de puntos de experiencia, el portal netero originalmente púrpura irradiaba lentamente una luz del color del arco iris. Shin entró en el portal y en un abrir y cerrar de ojos, apareció en los dormitorios de Jujutsu-Hai. El portal detrás de él se disipó en partículas de luz arcoíris en el aire una vez que abandonó el alcance efectivo de la técnica maldita. En cuanto a este portal en los dormitorios superiores de Jujutsu, Shin había colocado específicamente un bloque de comando para evitar que desapareciera. Yuji había movido su habitación de al lado, que también estaba dentro del alcance del bloque de comando. Shin le había proporcionado un cofre entero de filetes cocidos para curarse, lo que resultó en que no apareciera a la vista de todos en Jujutsu-Hai durante 2 o 3 días. Ah, y por cierto, Yuki había regresado del extranjero. A petición de Satoru, Yuki se llevó a Nobara con ella para entrenar, por lo que Nobara había dejado temporalmente la secundaria de Jujutsu de Tokio. Junpei sale del dormitorio temprano todos los días y regresa en medio de la noche cubierto de moretones. A menudo se detiene a comer algunos de los filetes cocidos de Yuji para recuperarse de sus heridas. En cuanto a Megumi, está entrenando su maldita capacidad energética y expansión de dominio. Después de todo, su barra de maná es un poco corta en comparación con la de Yuji, aunque sigue siendo mucho más grande que la de Shin. Actualmente, la persona más ociosa en Jujutsu-Hai es Shin. Todos los días, solo tiene 2 cosas que hacer: exorcizar algunos espíritus malditos e investigar el bloque de comando. Shin lo había intentado todo: energía maldita, puntos de experiencia, sangre. Ninguno de estos métodos comunes funcionó. Incluso intentó gritar ábrete sésamo o agacharse 3 veces, pero aún así fue inútil. En cuanto a los diversos interruptores de Minecraft, como palancas, los había volteado tanto que saltaban chispas, pero aún no había reacción. Esto es muy frustrante. Estúpido bloque de comandos, no puede ser útil por una vez. Incluso darme un helado para refrescarme estaría bien. Sumido. Para los ojos sorprendidos de Shin, el bloque de comando de repente emitió un tenue resplandor. En un abrir y cerrar de ojos, un helado de 3 cucharadas apareció en la mano de Shin. Las 3 bolas tenían incluso sabores diferentes, y la parte superior estaba espolvoreada con migas de galletas para mejorar la textura. Del mismo modo, sus puntos de experiencia fueron consumidos por una pequeña astilla, casi invisible a simple vista. El bloque de comando había estado en un estado activo, esperando que Shin diera una orden desde el principio, pero Shin simplemente no lo sabía. Había estado dando repetidamente al bloque de comandos la instrucción de arrancar, y el bloque de comandos lo había llevado a cabo a la perfección. Si el bloque de comando tuviera conciencia, probablemente ya estaría apuntando a Shin y maldiciéndolo. Arranca, arranca. Ya estoy arrancado. Todavía estás ahí gritando arranca. Solo dame una orden ya. Shin dio un gran mordisco a toda la bola superior de helado, dándole un congelamiento cerebral que le dolía toda la cabeza. Al menos el resultado es bueno. Ahora puedo probar las funciones de este bloque de comandos. Matar, en realidad, no importa. Cambia el clima a tormenta eléctrica. Solo para estar seguro, Shin usó un comando que casi no causó daños. En el momento en que se emitió la orden, un trueno explotó fuera de la ventana, seguido de un aguacero torrencial. Shin inmediatamente abrió la puerta y salió, queriendo ver el alcance de la tormenta eléctrica. No son 64 metros. Este rango es un radio de 218 metros, del mismo tamaño que mi dominio. Shin regresó inmediatamente a la habitación y desactivó la orden. Aproximadamente 1 minuto de lluvia consumió aproximadamente 1/4 de nivel de puntos de experiencia, lo que no fue exactamente barato. Necesito volver a acumular más puntos de experiencia, pero hay una cosa más que confirmar. Capítulo 48. Probando la resurrección. Shin sacó un huevo de desove de vaca y colocó un ternero frente a él. Esta cría reaparece en su lugar una vez que muere. Luego, bajo la mirada clara y tonta del ternero, lo mató de un solo golpe de espada. ¡Mu!
Cuando la espada netherita golpeó su cuerpo, el becerro soltó un grito miserable y cayó a su costado. Sin embargo, en el momento en que tocó el suelo, se convirtió en una nube de humo. Una vez que el humo se disipó, el ternero se quedó allí ileso, mirando a Shin con sus grandes y tontos ojos. Oh. Resucitar una vaca casi no consume puntos de experiencia. Intentémoslo de nuevo. Mu. Después de matar al ternero 100 veces seguidas, Shin desactivó la función del bloque de comando con satisfacción y convirtió al ternero en cuero y carne de res con un último golpe. Pero esta vaca era solo una criatura ordinaria. Shin quería saber si el bloque de comando funcionaba en hechiceros de Jujutsu, pero ciertamente no iba a apuñalarse hasta la muerte para averiguarlo. Le pediré a Gojo Sensei información sobre los usuarios de maldiciones. De todos modos, los usuarios de maldiciones y los espíritus malditos no son tan diferentes. Después de que Shin se acercó para solicitar la información relevante, Satoru inmediatamente sacó una hoja de sus propias tareas y se la entregó. Shin, por alguna razón, esos usuarios de maldiciones rara vez han aparecido en el ojo público últimamente. Incluso sospecho que podrían haberse extinguido todos. Este usuario de la maldición fue incluido recientemente en la lista de buscados. Puedes ir a comprobarlo. Tienes tus propias formas de encontrar gente, así que debería ser fácil. No diré mucho más. Shin sacó su brújula, volvió a ingresar la información relevante y siguió la dirección que señalaba para buscar a este usuario de la maldición. ¡Boom! Explotó una pequeña cabaña de madera en ruinas en un hueco de la montaña. Dos figuras saltaron del polvo a la deriva y se pararon una frente a la otra. Eran Shin y su objetivo, Yamamoto Yamada. Hace 10 días, manifestó su talento como hechicero de Jujutsu, pero usó su técnica para robar la bóveda de un banco. Se sospecha que su técnica maldita es la disolución de objetos. Disolvió la puerta de la bóveda del banco y robó una gran cantidad de efectivo. En el lugar se encontraron 3 cuerpos humanos, en su mayoría disueltos. El hombre de mediana edad frente a Shin, que parecía muy cobarde con una barbilla afilada y rasgos de mono, gritó: «No lo hice a propósito. ¿Quién les dijo que me detuvieran? Todo es culpa de ellos. Si estás aquí para detenerme, entonces puedes ir a morir también». Mientras gritaba, Yamamoto Yamada levantó la mano y soltó una lanza de líquido verde negruzco hacia Shin. Corrosión ácida. Lanza. Shin ni siquiera quería razonar con la persona frente a él, porque Yamamoto Yamada ya no era diferente de un espíritu maldito. No podía controlar sus emociones negativas, y todo su cuerpo irradiaba fluctuaciones incontrolables de energía maldita. Shin colocó el bloque de comando en el suelo, y su cuerpo quedó instantáneamente cubierto de armadura. Chisporroteo. La lanza ácida golpeó a Shin directamente. Al golpear la armadura netherita, la lanza ácida no pudo mantener su forma y salpicó por todas partes. Corroyó numerosos agujeros de varios tamaños en el suelo, pero Shin solo sintió una vaga sensación como si un poco de agua le hubiera salpicado accidentalmente. Fue prácticamente indoloro. Encarcelar a Yamamoto Yamada. Un Yamamoto Yamada originalmente quería continuar usando su técnica para atacar a Shin, pero de repente sintió que su cuerpo no podía hacer ni el más mínimo movimiento. ¿Qué me hiciste? No lo hagas, no vengas aquí. No he gastado ni un centavo del dinero que tomé. Puedo dártelo todo, pero no me mates, no me mates. Shin corrigió su declaración. No lo tomaste, eso se llama robo. Oh, parece que no es tan simple como el robo, eso es robo. En cuanto a si te mato o no, eso depende de tu suerte. Resucitar a Yamamoto Yamada inmediatamente después de la muerte. Después de emitir la orden, Shin inmediatamente desenvainó la espada netherite y decapitó a Yamamoto Yamada de un solo golpe. Al igual que el ternero, en el momento en que su cabeza tocó el suelo, su cuerpo se convirtió en humo blanco. Cuando el humo se disipó, Yamamoto Yamada apareció en el lugar perfectamente intacto. Con el rostro pálido, extendió la mano con ambas manos para tocarse el cuello y luego estalló en una risa enloquecida. Ja ja ja, no morí, no morí. Sabía que era diferente a los demás. Mi suerte realmente es genial. Antes de que pudiera terminar su oración, Shin desactivó el efecto del bloque de comando y luego lo decapitó de nuevo. Esta vez, no tuvo oportunidad de resucitar.
Cayó directamente al suelo, la sangre brotaba de su cuello cortado como una pequeña fuente. Resucitar a Yamamoto Yamada. Shin usó el bloque de comandos para emitir un nuevo comando. Cuando la orden entró en vigor, la sangre que Yamamoto Yamada acababa de rociar regresó rápidamente, y la cabeza que había salido volando se volvió a unir rápidamente al cuello. Antes de que pudiera hablar de nuevo, Shin lo decapitó una vez más. Luego huyó muy lejos. Después de estimar que la distancia era de más de 300 metros, volvió a usar el comando. Resucitar a Yamamoto Yamada. Pero desafortunadamente, esta vez no sucedió nada después de que se emitió el comando. Shin soltó una risa burlona. Parece que no eres diferente a los demás. Tu suerte también es bastante mala. Capítulo 49. Tarjeta de título. Después de lidiar con Yamada, Shin llamó a la gente desde la ventana para manejar las secuelas, mientras se subía al auto del supervisor asistente para regresar a la preparatoria Jujutsu. Incluso en el auto del supervisor asistente, Shin no pudo reprimir el rizo ascendente de sus labios en absoluto, porque ahora podía considerarse una existencia invencible. Si no hubiera habido alguien a su lado, probablemente ya habría comenzado a reírse sin sentido. ¿Qué Kenhaku, qué rey de maldiciones? Bajo el gran poder del bloque de mando, no había posibilidad de resistencia. Shin decidió regresar e inmediatamente tratar de ver si podía usar el poder del bloque de comando para despojar a Sukuna del cuerpo de Yuji. Pero antes de usarlo en Yuji, debería encontrar a alguien más con quien experimentar, para evitar accidentes. Pero las encarnaciones son difíciles de encontrar. ¿Debería yo mismo crear un cuerpo encarnado? Me pregunto si un aldeano puede convertirse en una encarnación. Parece que la hermana mayor de Fushiguro también fue rellenada con el alma de un usuario de maldiciones por Kenhaku. Una vez que se confirme que el experimento es efectivo, también la sanaré a ella. En la montaña trasera de Jujutsu-hai, Shin usó un huevo de engendro de aldeano para engendrar a un aldeano, luego tomó al azar un objeto maldito que había obtenido del tesoro de Jujutsu-hai la última vez de su caja de almacenamiento y lo metió a la fuerza en su boca. Acompañado por una oleada de extraña energía maldita, el aldeano se convirtió en un escarabajo rinoceronte gigante. Antes de que el escarabajo rinoceronte pudiera atacar a Shin, activó el bloque de comando para atarlo en el aire. Despoja el objeto maldito del cuerpo del aldeano. El cuerpo del escarabajo rinoceronte gigante hizo un crujido chirriante en las orejas. Su cuerpo parecía ser apretado a la fuerza y moldeado de nuevo en la forma del aldeano original por un par de manos gigantes, mientras que el objeto maldito que se le dio al aldeano en ese momento cayó al suelo cerca. Parecía que el bloqueo de comando era efectivo, pero Shin notó que el aldeano, que ocasionalmente hacía sonidos en este momento, ahora cerraba los ojos con fuerza como si estuviera muerto. Además, debido a la naturaleza única del aldeano, Shin no pudo confirmar su estado a través de la temperatura corporal o los latidos del corazón. ¿Qué está pasando? Falló. Pero el objeto maldito de hecho fue despojado. Olvídalo, encontraré un usuario de Curse para que se lo pruebe cuando tenga la oportunidad. Por ahora, será mejor que no lo use en Itadori. Después de matar casualmente al aldeano, Shin regresó lentamente al dormitorio cuando de repente sonó su teléfono. Hola, Gojo-sensei, ¿pasa algo? Oh, ¿una nueva misión? Bien, estaré allí mismo. Pero no hay necesidad de que vaya tanta gente, soy suficiente por mi cuenta. Órdenes de los superiores. Bueno. Satoru se había ido de viaje de negocios nuevamente, por lo que Shin tuvo que hacerse cargo de sus misiones domésticas durante este periodo. Sin embargo, esta misión fue un poco diferente. Anteriormente, independientemente de la fuerza del espíritu maldito, Shin lo resolvería solo, pero ahora Satoru quería que se tomara todos los primeros años en esta misión. Que los altos mandos emitan una misión de este tipo que desperdicia gravemente la mano de obra es simplemente una idiotez. ¿Dices que los superiores no conocen en absoluto la fuerza específica de Shin? Parece que ese es realmente el caso. A los ojos de los superiores, probablemente era solo un hechicero de Jujutsu de grado 1 capaz de atacar en solitario a un espíritu maldito ordinario de grado especial. Después de todo, casi todos los hechiceros de Jujutsu de grado 1 pueden usar en solitario un espíritu maldito de grado especial más débil.
Shin estimó que la conversación entre Satoru y los superiores debe haber sido así. Superiores. Hay una misión problemática de grado especial. Satoru. Estoy en el extranjero y ocupado, pero recomiendo a Shin que lo complete. Superiores. Esta misión es diferente a la anterior. El espíritu maldito es excepcionalmente fuerte. Satoru. Oh, no importa si el espíritu maldito es fuerte o no. Deja que Shin se encargue. Superiores. Entonces deja ir a todos los de primer año de Jujutsu High. Satoru. Bien, decidámonos por eso. Después de regresar al dormitorio, Shin llamó a todos desde Jujutsu. En cuanto a Nobara, que todavía estaba entrenando con Yuki, simplemente estaba demasiado lejos para ser llamada, así que tuvo que renunciar a ella. Muy bien, todos, escuchen la misión. Hace 28 horas, apareció un útero maldito de un espíritu maldito de grado especial en el área de Yokohama. Después de que la gente de Window lo detectó, evacuaron de inmediato a los ciudadanos de los alrededores. Inicialmente, los superiores enviaron 2 hechiceros de Jujutsu de grado 1 para exorcizar el útero maldito. Esta orden no fue un problema. Después de todo, para un útero maldito por nacer, enviar 2 hechiceros de Jujutsu de grado 1 ya era bastante respetuoso. Sin embargo, después de que ingresaron esos 2 hechiceros de Jujutsu de grado 1, no hubo más noticias, y el útero maldito se rompió y dio a luz a un espíritu maldito de grado especial, que llevó a una gran área circundante a su propia expansión de dominio. Ahora nuestra misión es ingresar a la expansión del dominio para confirmar el estado de los 2 hechiceros de Jujutsu de grado 1 y exorcizar al espíritu maldito. Pero no sientan demasiada presión, todos. Conmigo aquí, la misión se hará muy rápido. Después de llegar al sitio de la misión y entregarse a los miembros circundantes de Window, el grupo ingresó a la expansión del dominio. Tan pronto como entraron, vieron al espíritu maldito sentado en el centro de la expansión del dominio, con 2 esqueletos limpios junto a él. Shin entrecerró los ojos y se retiró detrás del grupo. Dejaré este espíritu maldito para que ustedes 3 practiquen. No intervendré a menos que sea una situación de vida o muerte. Aunque dijo eso, todavía colocó un bloque de comando y lo instaló. Resucitar inmediatamente a Itadori Yuji, Fushiguro Megumi y Yoshino Junpei. En el acto tras su muerte el espíritu maldito sintió que las 4 personas entraban en su expansión de dominio y se puso de pie. Este espíritu maldito medía unos 2,5 metros de altura, completamente carmesí, sin ojos en la cara, solo una gran boca llena de dientes afilados. Su abdomen también tenía solo una boca grande, pero en su pecho había 2 rostros humanos, uno a la izquierda y otro a la derecha, con los ojos bien cerrados. Detrás había una cola gruesa, e incluso la punta de la cola tenía una boca. Los 2 rostros humanos en su pecho de repente abrieron los ojos. Un grueso arco eléctrico y varias púas de piedra, brillando con luz fría, emergieron de al lado del espíritu maldito, siendo arrojadas de repente hacia el grupo de 4 de Shin. Naturalmente, este tipo de ataque no pudo romper la defensa del trío de Yuji. Fue completamente bloqueado por los 3. Shin se sentó en el bloque de comando, frunciendo el ceño mientras sacaba los detalles de la misión de su caja de almacenamiento. Las técnicas malditas de los 2 hechiceros de Jujutsu de grado 1 son Takemikazuchi y Litogénesis. Parece que este espíritu maldito es un poco difícil de manejar para los 3. Capítulo 50. Técnica maldita dominada. Yuji fue el primero en atacar, ya que la sangre almacenada en las marcas de las yemas de sus dedos salió a borbotones. Manipulación de la sangre. Exorcismo cortante. Varios discos de sangre de tamaño medio humano giraron a gran velocidad hacia el espíritu maldito. Megumi convocó a 2 Shikigami, Ciervo Redondo y Buey Penetrante. Dado que Shin no se unía al equipo, Megumi no tuvo más remedio que actuar temporalmente como sanadora del equipo. Junpei lanzó un poderoso puñetazo hacia adelante. Su entrenamiento con Satoru durante este tiempo le había enseñado a comprimir energía maldita de alta densidad y descargarla. Aunque era solo un simple cañón de energía maldita sin ninguna técnica maldita añadida, su energía maldita naturalmente tenía un atributo de parálisis. Múltiples golpes ralentizarían al oponente o incluso lo dejarían incapaz de moverse. Clater, clater.
Buey Perforador primero retrocedió lo más posible para aumentar su distancia de carga antes de cargar directamente contra el espíritu maldito, siguiendo de cerca el exorcismo cortante. El cañón de energía maldito de Junpei siguió justo después. El espíritu maldito, sin embargo, se mantuvo firme sin moverse, enfrentando los ataques de los tres de frente. Varias bocas carmesí brotaron de repente por todo su cuerpo, rompiendo los discos de sangre. Aunque los discos giratorios de alta velocidad le abrieron la boca, aún logró consumir una pequeña porción de ellos. ¡Bam! La cabeza de buey penetrante chocó violentamente con los brazos del espíritu maldito. El poderoso impacto obligó a los pies del espíritu maldito a arrastrar dos largos surcos al suelo. Sin embargo, mientras soportaba el golpe de buey penetrante, el espíritu maldito abrió mucho la boca y mordió uno de los cuernos de Piercing Box. Casi simultáneamente, el cañón de energía maldita de Junpei golpeó de lleno en la cara del espíritu maldito. Si bien el cañón de energía maldito de Junpei no era muy poderoso, su propósito principal era el control de multitudes. El espíritu maldito empujó contra los brazos de buey penetrante con una repentina explosión de fuerza, arrojándolo lejos. Al mismo tiempo, aplaudió, y tres discos formados a partir de sangre púrpura giraron rápidamente hacia el grupo de Megumi. Los ojos de Yuji se abrieron de sorpresa, e inmediatamente activó el exorcismo rebanador para derribar los discos en el aire. Desde atrás, Megumi observó cuidadosamente el cuerpo del espíritu maldito y notó dos caras extremadamente borrosas emergiendo lentamente en sus brazos, mientras que una pequeña protuberancia apareció en su cabeza. Megumi gritó: Itadori, el espíritu maldito se comió nuestra energía maldita. Cuando Shin vio la técnica de este espíritu maldito, lo primero que vino a la mente fue Mahoraga. ¡Qué técnica tan poderosa! ¿Puede devorar y asimilar la energía maldita? Si se le permite crecer, seguramente sería más fuerte que Mahoraga. Sin embargo, actualmente estaba dentro del alcance del bloque de comando, por lo que no había forma de que sobreviviera el día. No había necesidad de preocuparse por su crecimiento futuro, pero por si acaso, Shin emitió una nueva orden. Prohibir la expansión de dominios dentro del rango, excepto para Kagura. Shin había experimentado con este comando antes. La última vez que emitió un comando como prohibir la expansión de dominio dentro del rango, ni siquiera él pudo expandir su dominio. Aparte de la ridícula velocidad a la que se consumían los puntos de experiencia, este comando fue dominado. En el campo de batalla, las expresiones del grupo de Megumi fueron solemnes. En el breve momento en que Shin estaba pensando, Yuji ya había intercambiado varios golpes con el espíritu maldito. Este espíritu maldito poseía una inteligencia considerable, tomaría intencionalmente los ataques de Yuji con la menor cantidad de daño posible. Después de recibir dos golpes, la cara de su hombro derecho se volvió aún más clara. Bajo la cobertura de Megumi y Junpei, Yuji cargó una sangre penetrante y la disparó a la cabeza del espíritu maldito. Sin embargo, para su sorpresa, el espíritu maldito interceptó la sangre penetrante de Yuji en el aire con una de las suyas. Imposible. No tuvo tiempo de cargarse. ¿Cómo pudo su sangre penetrante bloquear la mía? Megumi frunció el ceño, pensando mucho. De repente, su mirada se posó en el buey penetrante, al que le faltaba el cuerno tratado por ciervos redondos. Es la técnica del buey penetrante. Puede activar varias técnicas simultáneamente y coordinarlas. La técnica de buey penetrante aumenta el poder de ataque cuanto mayor es la distancia en línea recta. Agregarlo a la sangre perforante produciría resultados inesperados. Esto significaba que el poder de la sangre penetrante del espíritu maldito excedía con creces al de Yuji. Sin embargo, todavía tenían posibilidades de ganar. Después de todo, aunque el espíritu maldito podía asimilar la energía maldita que devoraba, no podía adaptarse como Mahoraga. Esto significaba que el daño que sufrió seguía siendo el mismo. Mientras encontraran una oportunidad para un golpe fatal, la batalla terminaría. Yuji apretó los dientes y activó otra técnica. Técnica de podredumbre. Decaimiento. Con cada ataque, una porción de su sangre permanecería dentro del espíritu maldito. Originalmente, Yuji quería lanzar algunos golpes más para dejar tanta sangre como fuera posible dentro del espíritu maldito para que la técnica de podredumbre se activara más rápido, pero no quedaba suficiente tiempo.
patrones negros se arrastraron instantáneamente sobre el cuerpo del espíritu maldito, y el inmenso dolor lo hizo gemir. Megumi y Junpei aprovecharon de inmediato esta pequeña oportunidad para lanzar sus ataques más poderosos. Max Elefante. Cañón anestésico. El enorme elefante Max descendió rápidamente desde arriba del espíritu maldito. Simultáneamente, Junpei disparó un cañón de energía maldita a su máxima potencia. Sintiendo la amenaza de muerte, la técnica innata del espíritu maldito se contrajo repentinamente y la energía maldita brotó de todo su cuerpo, el precursor de una expansión de dominio. Si hubiera tenido éxito en expandir su dominio, el grupo de Yuji ciertamente habría estado en peligro. Lamentablemente, por mucho que el espíritu maldito intentara acumular energía maldita, aún no podía expandir su dominio. A pesar de que el espíritu maldito solo tenía una boca gigante en la cara, Shin pareció ver su conmoción. Sus pensamientos internos deben haber estado llenos de acontecimientos. Capítulo 51. Tigefunue. Boom. Max Elefant se sentó firmemente sobre el cuerpo del espíritu maldito antes de convertirse en una masa de sombras y regresar a la sombra de Megumi. El cañón de energía maldita de Junpei se estrelló fuertemente contra el espíritu maldito, el poderoso impacto lo hizo rodar 7 u 8 veces por el suelo antes de que luchara por levantarse. Solo se puede decir que estuvo a la altura de su título de espíritu maldito de grado especial. Para poder levantarse después de recibir un golpe tan fuerte de Max Elefant y una explosión de Junpei, su barra de salud era asombrosamente gruesa. Uf. El consumo de energía maldito de Max Elefant era bastante alto. Megumi sintió una sensación de agotamiento después de convocar a Max Elefante. Afortunadamente, había estado recibiendo entrenamiento de energía maldita, por lo que ahora podía usar otro Shikigami mientras invocaba a Max Elefant, aunque la carga era un poco pesada. Mientras tanto, Yuji no podía usar otras técnicas malditas mientras activaba la técnica de podredumbre, lo que significa que no podía considerarse un combatiente efectivo en este momento. Sin embargo, la técnica de podredumbre de Yuji había causado un inmenso dolor y daño al espíritu maldito. Ahora, solo necesitaban detenerse por un tiempo hasta que la técnica de corrosión corroyera por completo toda la energía maldita del espíritu maldito para lograr la victoria. Después de pararse derecho, las 3 bocas en la cara, el abdomen y la cola del espíritu maldito escupieron simultáneamente una gran cantidad de sangre púrpura. La sangre goteó sobre el suelo, corroyéndolo instantáneamente en pequeños hoyos y emitiendo ráfagas de humo negro. Con dificultad movió su cuerpo ya algo rígido y una vez más asumió una postura de combate. Silbido. El espíritu maldito levantó la mano y disparó 3 rondas de sangre penetrante a los 3. La sangre penetrante, aumentada con la técnica maldita de buey perforador, hizo que Yuji y los demás no se atrevieran a enfrentarla de frente, obligándolos a esquivar a un lado. Totalidad. Tigre Funue. Megumi invocó a Nue, luego la fusionó con Tiger Funeral, creando un nuevo Shikigami con la poderosa fuerza de Tiger Funeral y la habilidad de vuelo de Nue. Boom. El espíritu maldito que estaba al frente fue abofeteado por el Shikigami llamado Tiger Funue. Megumi sacó a Tsurunuki Yari de su sombra y lo siguió de cerca, mientras Junpei disparaba cañones de energía maldita por detrás como cobertura. Silbido. Cada cabello del cuerpo de Megumi se puso de punta. Vio un rayo de sangre púrpura transformado en una flecha volando hacia su cabeza. Instintivamente volvió la cara para evitarlo, pero su rostro aún estaba cortado. Una astilla de la sangre del espíritu maldito entró en el cuerpo de Megumi a través de la herida. La sangre del espíritu maldito, que había asimilado la energía maldita de Yuji, era igualmente tóxica. Megumi solo sintió una ola de intenso dolor en todo su cuerpo, y tosió un bocado de sangre venenosa, cayendo débilmente de rodillas. Al ver el mal estado de Megumi, Junpei y Yuji inmediatamente corrieron hacia adelante para pararse frente a él y protegerlo. Afortunadamente, el Shikigami de Megumi tenía una gran autonomía y aún podía ser de alguna utilidad incluso cuando su maestro estaba en mal estado. Tiger Funue se abalanzó sobre el espíritu maldito y abrió sus sangrientas fauces para morderse la garganta. La sangre púrpura brotó de todo el cuerpo del espíritu maldito, e innumerables gotas de sangre aparecieron alrededor de Tiger Funue, acribillándolo instantáneamente como gotas de lluvia.
El Shikigami gravemente dañado volvió a convertirse en una sombra y regresó a la sombra de Megumi. Megumi, arrodillada en el suelo de dolor, sintió el regreso del Shikigami. Round de él curó sus heridas y neutralizó la toxina del espíritu maldito. Para cuando el espíritu maldito se levantó de nuevo, la carne de su cuerpo se estaba disolviendo incontrolablemente y goteando en pedazos, y los huesos blancos aparecieron gradualmente ante todos. La técnica de podredumbre era aterradora. Al ver que la batalla casi había terminado, Shin saltó del bloque de comando para acelerar el proceso. Después de todo, a juzgar por la situación actual, el espíritu maldito se disolvería por completo mediante la técnica de la podredumbre en menos de 5 minutos. Expansión de dominio. Génesis. Aunque Shin confiaba mucho en su fuerza, sabía que ser constante nunca estaría mal, por lo que aún expandió su dominio para luchar. Máximo. Overworld. Un tridente que emitía un resplandor del color del arco iris apareció en la mano de Shin. Este tridente no tenía ninguna función llamativa, solo tenía la propiedad de salida positiva de técnica maldita inversa. Tridente de exorcismo. Whoosh. Boom. En el momento en que el tridente golpeó al espíritu maldito, explotó con una poderosa energía positiva que neutralizó al espíritu maldito, revelando su núcleo. Un objeto maldito negro como una dentadura postiza. Al mismo tiempo, la desbordante energía maldita positiva eliminó la toxina y las lesiones del cuerpo de Megumi, restaurando su estado físico a su punto máximo. Shin cogió la dentadura postiza y se la arrojó en la mano. Pensé que era otro de los dedos de Sukuna causando problemas, pero supongo que no. ¡Qué lástima! La boca de Sukuna apareció en la mejilla de Yuji y dijo con desdén. HMPH, ¿cómo pudo ser tan débil mi fragmento de alma? Incluso un fragmento de alma de un solo dedo podría manejar a estos 3 mocosos. Después de escuchar esto, Shin recordó el espíritu maldito de grado especial debajo del puente Yasuoachi, y un gran apareció sobre su cabeza. En tus sueños. Si en realidad no hubiera luchado contra eso, podría haberte creído, aunque Shin constantemente hablaba mal de él en su corazón, solo sonrió sin decir una palabra en la superficie, dándole al rey de las maldiciones una cara. Para ese tipo de basura de grado especial con solo un dedo como fuente de energía, Shin solo podía decir que, excepto Junpei, que podría no ser capaz de manejarlo, Megumi y Yuji podrían ganar 1 a 1. Por supuesto, una gran parte de la razón era que la habilidad de dominio del espíritu maldito era demasiado pobre. Capítulo 52. Entregando el objeto maldito, Shin guardó casualmente el objeto maldito en el bolsillo de su pantalón, ya que no quería revelar la caja de Shulker frente a Sukuna. Después de todo, 7 de los dedos de Sukuna todavía estaban dentro. Después de que el grupo regresó a la preparatoria Jujutsu, completaron un informe conjunto de la misión y lo presentaron. Menos de medio día después de la presentación, los superiores de Jujutsu emitieron una orden para que Shin entregara el objeto maldito. Pensando en lo poco confiables que eran los superiores de Jujutsu, Shin en realidad no estaba dispuesto a entregar el objeto maldito. En su mente, el nivel de peligro de este objeto maldito parecido a una dentadura postiza era incluso mayor que el de Sukuna. Su técnica maldita, que podía devorar y asimilarlo todo, era ligeramente más fuerte que la técnica máxima de Getosuguru. Máximo. Uzumaki solo podía extraer la técnica maldita de un espíritu maldito, y la técnica extraída no vería ninguna mejora adicional. Sin embargo, ese espíritu maldito podría incluso desatar un poder que superaría al dueño original después de asimilar la técnica maldita del objetivo. Su potencial de crecimiento era simplemente demasiado alto. Si ese espíritu maldito se le permitiera morder a Mahoraga y se le diera tiempo para desarrollarse, probablemente nadie en el mundo podría exorcizarlo. Temía que alguien de los altos mandos estuviera en connivencia con Kenjaku. Si este objeto maldito cayera en manos de Kenjaku, sería bastante problemático. Shin casualmente tiró su teléfono a un lado y tocó el bloque de comando colocado en la habitación. No me falles. Sacó 3 objetos malditos de varias apariencias de la caja Shulker y usó una orden sobre ellos.
Combina estos 3 objetos malditos, cambia su forma y aura, pero destruye todas sus técnicas malditas después de consumir más de 30 niveles de puntos de experiencia. Los 3 objetos malditos finalmente tomaron la forma de dentaduras postizas, al tiempo que emitían un aura que superaba a un objeto maldito típico de grado especial. Esto se acabó. Incluso si Kenjaku roba esta cosa y la encarna con éxito, no tendrá ningún efecto. Sin embargo, Shin estimó que sería imposible que encarnara con éxito. Después de todo, aunque se veía perfectamente bien en la superficie, en realidad había incorporado 3 tipos diferentes de energía maldita en su interior. Aparte de Yuji, que tenía una constitución especial, probablemente era imposible que alguien más sobreviviera después de comerlo. Pronto, los superiores enviaron a un supervisor asistente a la secundaria Jujutsu para recoger el objeto maldito. Shin empujó inexpresivamente el objeto maldito en su mano y luego se volvió para irse. Yuji, Megumi y Junpei, que estaban a su lado, pensaron que estaba enojado por la falta de confianza de los superiores en él, pero en realidad, Shin temía que no pudiera dejar de reír, lo que delataría el juego. Por la noche, el supervisor asistente conducía por la carretera de montaña para entregar el objeto maldito al lugar designado por los superiores. El objeto maldito había sido sellado y colocado casualmente en el asiento del pasajero. El supervisor asistente ocasionalmente lo miraba para confirmar su seguridad, pero de repente, un gran camión pasó rugiendo con las luces altas encendidas, deslumbrando sus ojos. Cuando volvió a abrir los ojos, vislumbró por el rabillo del ojo a un espíritu maldito humanoide, cubierto de puntos sentado en el asiento del pasajero, sosteniendo la caja sellando el objeto maldito. Aterrorizado, pisó los frenos para detener el auto. Antes de que pudiera siquiera detener el automóvil por completo, la palma de Maito ya le había dado suaves palmaditas en la espalda. ¡Oh Dios! Pareces muy nervioso. No tengas miedo porque no importa cuánto tengas miedo, es inútil. Van. El cuerpo del asistente del supervisor se hinchó repentinamente y luego estalló en una pila de neblina de sangre, cubriendo todo el interior del automóvil. Maito luego tomó la caja y se alejó abiertamente. No fue hasta que un automóvil detrás fue bloqueado por este vehículo y no pudo moverse que alguien descubrió la tragedia. Gritos y sirenas de policía resonaron por toda la carretera de montaña. La espeluznante escena del automóvil que contenía solo manchas de sangre, pero ningún cadáver dejó desconcertada a la policía y, finalmente, bajo la presión del mundo del Jujutsu, el caso se cerró apresuradamente. Después de regresar al dominio de Dagon, Maito arrojó el objeto maldito en su mano a Kenjaku. ¿Puede el espíritu maldito nacido de este objeto maldito convertirse realmente en nuestro activo? Lo valoras mucho. Kenjaku acarició el objeto maldito en su mano y sonrió. Ese espíritu maldito solo será más fuerte de lo que imaginas, Maito. Empujó el objeto maldito en la boca de un usuario de la maldición atado, pero después de una distorsión violenta, el cuerpo del usuario de la maldición explotó con una explosión. Maito preguntó confundido. ¿Falló? Pero ¿no debería una encarnación fallida dar como resultado que el cuerpo se distorsione y se disuelva? ¿Qué está pasando con esta explosión? Kenjaku recogió el objeto maldito que había caído al suelo, le limpió la sangre y dijo con indiferencia. Tal vez sea un objeto maldito bastante especial. Al igual que los dedos de Sukuna son selectivos con respecto a su vasija, supongo que este es el mismo. Parece que necesitaremos capturar a más usuarios de Curse para probarlo. Shin. Me preguntaba por qué no podía encontrar usuarios de maldiciones para experimentos, resulta que es porque tú, viejo, me golpeaste y usaste a todos mis sujetos de prueba. Capítulo 53. Que comience el juego. Para cuando Shin recibió la noticia del objeto maldito desaparecido, ya era la mañana siguiente. Junto con la noticia llegó una orden de investigación emitida por los superiores. La orden de investigación no solo se le envió a él, sino que todos los que lo vieron entregar el objeto maldito al supervisor asistente ayer recibieron una. También se les ordenó no abandonar el Jujutsu High sin permiso. Al enterarse de la noticia, Satoru llamó inmediatamente a Shin para darle algunas instrucciones. No les hagas caso. En cuanto a la orden de investigación, solo úsalo para limpiarte el culo. Dile a Yuji y a los demás también que lo que digan esos superiores debería entrar por un oído y salir por el otro.
Volveré a Tokio en 3 o 4 días. Entonces manejaré este pequeño asunto por ti. Colgando el teléfono, Shin miró impotente a las 3 personas frente a él y dijo, ¿lo escuchaste? Eso es lo que dijo Gojo-sensei. Con Gojo-sensei manteniendo a raya a los superiores, en realidad no se atreverán a hacernos nada. Yuji curvó los labios impotente, mientras Megumi y Junpei suspiraban y se tiraban sobre la mesa, exhaustas. La sensación de ser sospechosos los hizo a los 4 muy infelices, pero tuvieron que dar la cara a los superiores hasta que Satoru regresó, por lo que solo pudieron aceptarlo con resignación. En cuanto a Kenjaku, que había arrebatado el objeto maldito. Ya había probado ese objeto maldito en 5 o 6 usuarios de maldiciones, pero sin excepción, cada usuario de maldiciones explotó en una pila de carne picada. Incluso intentó meter el objeto maldito en los espíritus malditos de grado especial almacenados dentro de su técnica maldita, pero eso también terminó en fracaso. Sin embargo, cuanto más fallaba, más sentía que este objeto maldito era especial. Pero como carecía de un recipiente adecuado, solo podía renunciar temporalmente a continuar el proceso de encarnación de este objeto maldito. Maito, ya aprendiste expansión de dominio y amplificación de dominio, ¿verdad? Tengo una misión para ti, pero recuerda, incluso si tienes que abandonar la misión, no mueras. No podemos permitirnos la muerte de más compañeros. Eso fue una mentira. Kenjaku no los consideraba compañeros en absoluto. Simplemente temía que si Maito moría afuera, no podría absorber la técnica maldita de Maito, lo que afectaría sus planes. Maito dijo, oh, esta misión parece un poco difícil. ¿Tengo que capturar a tanta gente común? Un movimiento tan grande definitivamente será notado por esos molestos hechiceros de Jujutsu. Los objetivos de la misión no son personas comunes. Todos son humanos que poseen técnicas malditas, pero carecen de los circuitos correspondientes en sus cerebros. En otras palabras, todos tienen el talento para convertirse en hechiceros de Jujutsu. Pero cuando los humanos descubran de repente que poseen un gran poder, realmente lo usarán para bien. Tengo curiosidad por ver cuán caótica se volverá la sociedad humana cuando aparezca de repente un grupo con poderes especiales. Y con una cantidad tan grande de nuevos hechiceros de Jujutsu, incluso esas personas en el mundo del Jujutsu no podrán manejarlo rápidamente. Además, Kenjaku había sobornado a varias agencias de noticias. Tan pronto como ocurriera un incidente violento causado por un nuevo hechicero de Jujutsu, estas agencias lo publicitarían ampliamente, haciendo imposible que el mundo del Jujutsu suprimiera las noticias. En última instancia, hundiría a la sociedad en el pánico. La energía maldita generada por el miedo de cientos de miles o incluso millones de humanos debería ser suficiente para activar la barrera. Durante los 3 cortos días en que el grupo en Jujutsu-Hai estuvo confinado y Satoru estaba fuera del país, alrededor de un centenar de hechiceros de Jujutsu aparecieron repentinamente en el área de Tokio como hongos después de la lluvia. Aunque los superiores ordenaron de inmediato su rastreo y contención, debido a la gran cantidad, algunos aún abusaron de su poder, lo que resultó en más de una docena de casos violentos, incluyendo pero no limitado a un trabajador de oficina lamentable, intimidado por su jefe y colegas, rompió y usó una técnica maldita para cometer una masacre aleatoria dentro de la empresa. Estudiantes delincuentes de secundaria hicieron un mal uso de técnicas malditas, provocando el colapso de un edificio escolar, usando técnicas malditas para robar bancos, robos, etc. Varias agencias de noticias ignoraron los costos de publicar periódicos relevantes a gran escala. Algunos periódicos que originalmente requerían pago incluso se convirtieron en artículos gratuitos, difundiendo rápidamente las noticias por todo el país. En este punto, incluso el gobierno ya no pudo encubrirlo y tuvo que recurrir a varias mentiras para ocultarlo. Un asesino en serie desconocido irrumpió en la empresa. El colapso del edificio escolar fue un problema de calidad, y los responsables han sido responsabilizados. Los robos a bancos y robos son solo crímenes ordinarios, los poderes sobrenaturales absolutamente no existen. El público podría creer una o dos explicaciones, pero cuando el número de incidentes alcanzó un cierto nivel, algunas personas estaban obligadas a creer la verdad.
Durante un tiempo, todo Japón estuvo en un estado de ansiedad, y una gran cantidad de emociones negativas llenó a toda la nación. Kenjaku estaba parado en un edificio alto en Tokio, colocando un objeto maldito en ese lugar. Muy bien, esta es la última. Ahora, que comience el juego. Cuando Kenjaku inyectó su energía maldita, se activaron los objetos malditos que había colocado por todo Tokio. Una barrera masiva capaz de cubrir la totalidad de Tokio se expandió instantáneamente. La poderosa succión podría incluso llegar a todo Japón, atrayendo energía maldita de todo el país hacia Tokio para que sirva de combustible para la barrera. Del mismo modo, debido a la influencia de la energía maldita en los dispositivos electrónicos, todos los dispositivos electrónicos en Tokio se convirtieron en montones de chatarra en ese momento. Tokio estaba aislada del mundo exterior.